están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Día viernes, terminando la semana, acá en la 92.1 FM. Ya estamos a 24 de noviembre. La próxima semana se nos va el penúltimo mes del año. Impresionante cómo avanza. Y conocimos hace pocas horas los resultados de la encuesta nacional de seguridad ciudadana, la famosa ENUSC 2022, que da cuenta de que la percepción de inseguridad llega a su nivel histórico más alto y la victimización sube casi a niveles prepandemia, lo que da cuenta de la sensación que hay de inseguridad ciudadana a lo largo de Chile. Un tema muy interesante que vamos a estar conversando con el panel de día viernes, así que aprovecho de saludar a nuestros panelistas. Parto saludando a don Álvaro Iriarte, director de contenidos de Res Pública. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido. Muchas gracias, Tomás. Feliz de estar acá con este tremendo panel y saludo a toda la gente del norte. Y a la del sur no excluye. Para que lo salude de la Para que lo salude Pero obvio. Paz Charpentier, bienvenida. Yo creo que Álvaro debería circunscribirlo a alguna región. O sea, no, a todas. No, a todas. El gran norte. Donde me lo pidan. Se abren muchas circunscripciones. Claro. Como no sabe, mejor digo el norte. Claro. Me cálculo, ¿no? Claro. Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan, especialmente desde mi región, la región del Biobío y Ñuble, porque uno no sabe tampoco. Senador Cruzcoque, senador de la región metropolitana. Además, aquí estamos muy bien divididos. Una región que es región y es discriminada por no serlo. Fíjate. Efectivamente. Siempre mira, los parlamentarios siempre dicen, no, que nosotros que somos de regiones y que la región metropolitana no existe. Y esos mismos abogan por la descentralización, si lo más chistoso. Claro, es la gran región. Así que un saludo a toda la gente del centro y también a los del sur y los del norte. La primaria, mirando a la primaria. Claro, hay que ampliarse. Chilenos todos, diría un expresidente. Claro. Oye, conversemos un poco los resultados de la ENUSC, que se cruzan además con una denuncia que hizo el ex subsecretario del Interior y ex constituyente y ex senador, Felipe Arboe, quien denunció que habría habido una alteración en las fechas en las que se aplica la encuesta nacional de seguridad, lo que evidentemente alteraría los resultados y evidentemente alteraría la publicación de la información que ahí se contiene con una herramienta que se ha considerado hasta el minuto bastante importante para efectos de las estrategias de seguridad ciudadana. Y se suma, es bien interesante, a la discusión o la polémica que hubo en su minuto Álvaro Iriarte por la encuesta CACEN, que fue bastante criticada por la aplicación que tuvo por parte del gobierno, por los resultados que entregaba, subestimaba los niveles de pobreza, se denunció en la opinión pública. ¿Qué te parecen los resultados de la ENUSC 2022, pero al mismo tiempo la denuncia que hace Felipe Arboe, que es bastante grave en esta circunstancia? Mira, yo creo que se ha vuelto una tónica con todos los instrumentos de medición que tiene el Estado en manos del gobierno actual, que tengamos polémica. La CACEN no refleja suficientemente bien los niveles de pobreza, la encuesta de desempleo del INE no refleja suficientemente bien la contracción de la fuerza laboral y el aumento del desempleo, y ahora la encuesta nacional de seguridad no refleja los verdaderos niveles de ocurrencia de los delitos, la victimización y la percepción de inseguridad. Eso es lo primero. Y lo segundo, por suerte, no tenemos solo esos instrumentos para darnos cuenta de la crisis en la que está pasando. Y yo te voy a poner un muy buen ejemplo, que esto es bien sencillo. Muchas veces cuando uno vive fuera de Santiago, uno ve la televisión y dice, ¡ay, qué tremenda la situación en Santiago! Es tan inseguro, qué terrible, balacera. Pero hoy día tú te mueves a distintas zonas del país donde tradicionalmente las tasas de victimización eran menor, y la gente hoy día está aterrada y no hay diferencia entre lo que ve en la televisión y lo que está viviendo en sus respectivas localidades. O sea, tenemos descuartizados en Santiago, pero también ya aparecen los primeros descuartizados en Coquimbo. Tenemos secuestro extorsivo en Santiago, pero también ya salió a Rancagua. Entonces, antes había una suerte de mito colectivo en la gente que no vivía en Santiago, que el problema de la delincuencia estaba concentrado en Santiago. Hoy día ya no es así. Y lo segundo en ese tema, que Felipe Arboe, independiente de las profundas diferencias que uno puede tener con él en torno a procesos políticos y a ideas, es una persona que tiene un perfil de seriedad. Y así es reconocido tanto en lo que queda de su sector, del socialismo democrático y del PPD, como también en algunos sectores de Chile Vamos. Y que él haga esta denuncia a mí me parece de una gravedad absoluta. O sea, esto plantea en el fondo un manto de duda sobre todo instrumento de medición que haga el Estado. Porque ese es el problema. Hoy día está el gobierno, pero ¿quién no te dice que el día de mañana, cuando bajen efectivamente, si hay un buen gobierno a cargo en la delincuencia, y baje y se refleje, se cuestione y te diga no, claro, porque un tema de credibilidad. Un tema de credibilidad. Y yo encuentro que es grave. Paz Charpentier. Bueno, hace algunos días el presidente Boric daba una conferencia con las manos en la cintura y una actitud enojada o
o similar y señalaba algo así como: no es cierto que Chile es el país más peligroso de América Latina. Algo así como: los medios de comunicación están mintiendo. ¿De dónde salen esas encuestas? Entonces, la verdad es que yo pensaba y decía, bueno, lo mismo hace algunos días señaló el fiscal Ángel Valencia. Chile no es el país más inseguro de América Latina. Pero yo recordaba que al menos yo crecí, y muchos de los que están en este panel y que nos están escuchando, nosotros crecimos y tuvimos la gracia, o el regalo más bien, de crecer en un país que se comparaba con la OCDE, no con los países de América Latina y el Caribe. Entonces, yo creo que nosotros hemos pasado de ser, con una mediocridad que tiene este gobierno, ¿verdad?, de ser algo así como la cola, de pasar a ser de la cola del león a la cabeza del ratón. Y eso, a juicio del presidente Boric, debería ser celebrado por todos nosotros, lo que a mí me parece de una mediocridad espantosa. Espantosa porque, como bien estamos viendo a través de esta encuesta que tú comentas, Tomás, la verdad es que las personas en las calles, en las regiones, en las ciudades, en los centros y también en los sectores rurales tienen muy claro cuál es la situación que están viviendo. Entonces, la verdad es que además de mediocre, me parece una burla del presidente Boric. Por otra parte, hace algunos días se anunció la Defensoría de las Víctimas. ¿Por qué? Porque es efectivo que en muchos casos se detiene a los delincuentes y por falta de la diligencia de la propia Fiscalía, que está encargada de investigar y no de defender en muchos casos a las víctimas, bueno, deberíamos esperar una mejoría de entrar en vigencia esta Defensoría de las Víctimas en algún momento de la persecución penal respecto a los delincuentes. Pero a mí me preocupa este anuncio. ¿Por qué? Porque en febrero del año 2023 se anunció una batería de medidas en materia de seguridad que incluía la Defensoría de las Víctimas. Pero esta Defensoría de las Víctimas, y todavía esto no lo aclara el gobierno, esta Defensoría de las Víctimas, primero, su existencia se supeditada al alza impositiva. Entonces, a mí me gustaría que alguien le preguntara al gobierno, y lo hago aquí. Gobierno, esta Defensoría de las Víctimas que usted está proponiendo, ¿verdad?, está supeditada al alza impositiva, primero que todo, y segundo, esta defensoría que proponía el gobierno, al menos en febrero, estaba supeditada, o más bien estaba limitada a algunos delitos, no todos los delitos. ¿Cuáles eran estos delitos? Violación y homicidio. Entonces, a mí me gustaría que aclarara si continúa siendo exclusivamente para esos dos delitos o es para todos los delitos como lo contempla la propuesta de Constitución. Y además es bastante, yo diría, insuficiente, si es así, limitada a dos únicos delitos. ¿Por qué? Porque además, fíjate, Tomás, que como los delitos son tan graves, el delito de homicidio en general llega a término. Son procesos que llegan a término porque además le da una mayor visibilidad a los fiscales, los medios de comunicación están atentos y por lo tanto, en general, respecto de esos delitos, se protege mejor a las víctimas que en otros. Por lo tanto, es inoficioso que tal vez se incorpore como un delito exclusivo de protección para quienes gozarían eventualmente de aprobarse esta Defensoría de las Víctimas de protección. Entonces, yo creo que esos dos puntos también son relevantes de comentar. Luciano Brujovi. Bueno, a ver, nosotros hemos tenido, no quiero ir a cada uno de los resultados, pero sí los resultados son preocupantes. Tengo aquí los números de la región metropolitana, al menos, entre enero y diciembre de 2022 hay un aumento de 6,8 puntos porcentuales de victimización. Esto es la victimización de las personas, que es percepción de lo que ellos sienten que es seguridad, o si están protegidos, si me siento seguro caminando en las calles, lo cual es muy alto, ¿verdad? Hay un aumento, y se hizo una campaña, y esto es bueno. Hay dos cosas que para no ver solamente la parte negativa: aumento de las denuncias, ¿verdad? Siempre se dice, y esto es importante para la persona que está en la casa, que denuncian, ¿verdad? Que vayan al Ministerio Público, que denuncien, que vayan a la comisaría, precisamente porque mucha gente dice, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? Porque ese es otro de los problemas que hemos tenido, y acá también destacar, nosotros estamos trabajando en un proyecto bien importante en la Comisión de Constitución del Senado, que es la Fiscalía Supraterritorial, que va a perseguir, que es un proyecto que ha impulsado con mucha fuerza también la misma Fiscalía Nacional, y yo tengo muy buena opinión de lo que está haciendo Valencia. Está tratando de ver cómo se aborda hoy día el tema de las bandas criminales organizadas, que son verdaderos malls, verdaderas empresas del delito, y que toda esta importación de delitos que nosotros no conocíamos, el comentario no tiene nada de xenófobo, pero creo que hay que hacer el punto, son de realidades que no son las nuestras, que provienen probablemente de Colombia, de Venezuela. Nosotros no teníamos descuartizamiento, secuestro, quemas y tiras de cuerpos de puentes hacia abajo, y es parte de lo que está sucediendo. O sea, también la crudeza de los delitos ha aumentado, ¿verdad? Y algo que
que yo creo que es bueno, particularmente para la región metropolitana, y que da cuenta del paso entre el 21 y el 22. Recordemos que está la encuesta de NUS 22, ¿verdad? Que se demoró mucho, y ahí está el comentario de Arboe, de decir que mira, aquí estamos comparando, no estamos comparando primer trimestre, sino que estamos yendo al segundo semestre, que tiene características muy distintas, hay fiestas patrias, hay otros fenómenos sociales, pero en fin, el Morigero matizó luego, pero yo creo que hay que ser súper cuidadoso. Cuando tú mides algo, tienes que medir más o menos en las mismas circunstancias y condiciones para que efectivamente tú puedas hacer un seguimiento año a año, pero han bajado también los delitos de vandalismo en particular, y eso probablemente se debe también a que la gente empezó a rechazar con mucha fuerza todo lo que sucedió desde el año 2019 en adelante con el vandalismo permanente en los centros urbanos de las distintas ciudades, particularmente en Santiago, en el centro de Santiago, que los destruyeron completamente. Ayer en la ley de presupuesto, que les comento, nos acostamos a las 4 de la mañana sacando la ley de presupuesto, logramos bajar una propuesta que había en el articulado del Ministerio de Justicia que pretendía la convocatoria de una nueva mesa de reparación, ¿verdad?, para las víctimas del estallido. Y entre esas víctimas no figuraban ni carabineros, curiosamente, ni los locatarios, que fueron los más afectados, así que la rechazamos y se rechazó, así que no va en el presupuesto. Pero esto nos da cuenta de que tenemos hoy día un fenómeno que a la ciudadanía la está afectando, y por eso que la percepción de seguridad cae con fuerza. Oye, hay otro tema relativo a esto también, porque lo comentaba Luciano Cruzco, que tiene que ver con la crudeza, con las violencias de los delitos que ha ido conociendo Chile en el último tiempo, y se empieza a cruzar, por supuesto, con el tema de la migración, y particularmente la inmigración irregular o ilegal, que hoy día se ha tomado la agenda pública. Que uno de los casos, una verdadera chambonada, en términos de la ex ministra Siche, de los últimos días ha sido precisamente este avión, ¿no?, con alrededor de 60 personas de nacionalidad venezolana, inmigrantes ilegales, que iban a ser deportados, devueltos a su país de origen, y que al final no pudieron llegar, no pudieron aterrizar por una serie de problemas en la autorización, en los permisos y en otro tipo de autorizaciones. Han habido versiones contradictorias de parte del gobierno. Originalmente se terminó diciendo que faltaban permisos, ¿no?, por parte de la Dirección de Migración Nacional, pero originalmente se acusó a Venezuela de no querer recibirlo. Se criticó a un organismo aeronáutico de Venezuela. Hoy día le parece que la carga de la prueba está en la Dirección de Migraciones chilena. Es un caso que es bien interesante porque obviamente abre un poco el debate constitucional por la norma que tiene que ver con la expulsión de migrantes en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo porque da cuenta de una eventual incapacidad e incompetencia del gobierno, incluso de concretar la expulsión de migrantes a través de un proceso como ese. Hagamos una primera pausa comercial porque son las 13:20. Estamos con Paz Charpentier, Luciano Cruzco y Álvaro Iriarte, y a la vuelta volvemos precisamente para conversar sobre este verdadero bochorno del gobierno que vivió en las últimas horas, y sobre los cuales todavía hay explicaciones o razonamientos cruzados y polémicos para conversar aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con Álvaro Iriarte, Paz Charpentier y Luciano Cruzco, acá en la 92.1 FM. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa y seguimos conversando aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Y lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad. Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y AFP Capital, queremos ser tu AFP. Conéctate con un ejecutivo en vivo, realiza trámites y resuelve dudas con el servicio de video atención. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Y todos los que se quieran sumar a nuestra, como les hemos contado durante la semana, hemos creado una verdadera comunidad de nuevas voces para poder compartir información, distintos productos. Ayer lanzamos un nuevo podcast que vamos a estar teniendo 3 veces a la semana sobre actualidad política. Un mensaje de 20, 15 minutos con análisis sobre lo que está ocurriendo en el país.
Los que quieran sumarse a la comunidad pueden escribirnos directamente al número de Nuevas Voces, más 569-3954-8470, más 569-3954-8470, para poder sumarse a la comunidad de Nuevas Voces, a la que han sumado ya decenas de personas en las últimas, no sé, 48 horas, pues la verdad no sé ni cuándo lo lanzamos, ayer o antes de ayer, y ha sido muy interesante compartir ahí con distintos auditores de diversos lugares del país que se suman, así que los que estén interesados pueden, por supuesto, escribirnos ahí al WhatsApp del número de Nuevas Voces. Estábamos conversando sobre esta chambonada, entre comillas, ¿no?, del gobierno, y es bien interesante lo que ocurre, porque el vuelo al que supuestamente Venezuela le habría negado la llegada llevaba 60 pasajeros, 60 migrantes ilegales. Inicialmente el subsecretario Manuel Monsalve dijo que una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra. ¿Ya? El problema con los inmigrantes ilegales que estaban siendo deportados a Venezuela es que pueden quedar libres, porque entiendo que la PDI tiene máximo 5 días para mantenerlos detenidos, que es uno de los problemas por los cuales se están siendo devueltos a su país de origen. Se armó una polémica al Iriarte porque, si bien esta era la versión inicial del subsecretario del Interior Manuel Monsalve, después se supo por la prensa, como suele ocurrir con este gobierno, gracias a la prensa libre que este gobierno detesta, que al final lo que hubo fue que faltaba un permiso por parte de la Dirección de Migraciones Nacional. Al margen de las versiones distintas, contradictorias que suele haber en este tema, en el caso de los indultos, en el caso del caso convenio, en que todo el mundo sabe en fechas distintas y nunca se aclara al final si el gobierno tenía o no los antecedentes de los indultados, o si los tenía el ministro de Justicia, o si el presidente de la República conoció o no el caso convenio antes de salir a la prensa. Independientemente de que hay versiones encontradas, como suele ocurrir en este gobierno, que es bastante pionero en la falta de transparencia. ¿De qué da cuenta te parece a ti este tema de fondo, ¿no? La posibilidad de devolver migrantes ilegales que cometen delitos a sus países de origen y la posibilidad de que eso no se concrete, o es simplemente una cuestión particular de un régimen como el venezolano, en que la relación, por supuesto, es mucho más difícil? Mira, a ver, yo te diría que en este último suceso partamos con lo anecdótico. Ustedes en este panel no supieron valorar a la ministra del Interior, la primera que tuvo este gobierno. Porque la ministra Siches hizo una exposición donde había un avión que había salido y tuvo que devolverse porque con todos los pasajeros arriba. Bueno, aquí se aplica el que uno nunca es profeta en su propia tierra, porque en el fondo ya estaba vaticinando lo que iba a ser la gestión y administración del gobierno del presidente Boric en materia de expulsión de extranjeros. Eso es lo primero, Tomás, así que yo creo que es muy importante que no olvidemos. La gente tiene memoria de corto plazo. Entonces es bueno recordarlo. Dicho eso, también quiero citar a otro gran artífice del actual gobierno, aunque parece que están medio enfriadas las relaciones, pero cuando el alcalde Sharp fue víctima de delincuencia, creo que dijo algo así como: ojalá que el Estado haga algo, ¿eh? Así como si la municipalidad no fuera el Estado. Ese es el problema de fondo. O sea, si tú me dices que el problema para expulsar a los migrantes fue por un permiso, trámite, autorización, colócale el nombre que tú quieras, del mismo Estado, es que entonces cerremos esto, loteemos por región y que los estados que quieran comprar terreno en Chile compren por región y se hagan cargo de los ciudadanos. O sea, eres tú mismo. O sea, es una falta de coordinación, por no decir una incapacidad de hacer tu pega mínima. Entonces, lo que está reflejando esto, sin lugar a duda, no es que este gobierno está comprometido con el respeto del Estado de Derecho y el cumplimiento de la legalidad. Lo que está reflejando esto es que este gobierno no está interesado en expulsar a los ilegales que han sido condenados por diversos delitos. Claro. Entre otras cosas. Entonces, a mí me parece que es vergonzoso. En el primer panel, el senador Cruzcoque dijo una cosa muy cierta. Es terrible que tengamos que decir una prevención, no es ser xenófobo, pero a ver, ¿hasta cuándo? O sea, pregúntale a la gente en Pozo Almonte, pregúntale a la gente en Alto Hospicio, en el extremo norte del país, pregúntale a la gente en Calama, pregúntale a la gente en Copiapó. ¿Cómo ha sido esta crisis migratoria? Lo triste de esto es que ya deben estar llegando la crisis y el efecto a Concepción. Sí, y eso es triste, pero también es muy valioso, porque ahora sí me da la impresión que la opinión pública va a estar más consciente. Pero raya para la suma, yo haría una pregunta retórica. ¿Para quién trabaja el Servicio de Migraciones? ¿Trabaja para el Estado de Chile para proteger a los chilenos o trabaja para los migrantes, claro, en especial los ilegales? Esa es la pregunta de fondo. Pacha Pentil. Bueno, yo creo que aquí lo que existe... Esa es la pregunta. Responde, pa. Bueno, es que ahí va mi punto, ¿ah? Porque yo creo que este caso, como tantos otros, nos constata
la incapacidad de este gobierno de administrar el Estado, de gestionar el Estado, y aún así proponer la mala idea de siempre, que es aumentar el tamaño del Estado, hacerlo más ineficiente, más caro, más corrupto, ¿verdad? Y uno, además de darse cuenta, o más bien conocer todas estas noticias a través de la prensa, bueno, lo que falta aquí es que no es que la prensa ande permanentemente descubriendo lo que hace este gobierno y publicándolo, sino que lo que falta es que las ministras y los encargados de estos temas entonces nos den a conocer cuáles son las soluciones, porque aquí conocemos la verdad por goteo, pero no tenemos y no ofrecen ninguna solución. Y esto no solo en el caso del tema de migraciones, sino que además a los temas de seguridad, y quiero volver a eso, porque mientras Álvaro hablaba, yo recuerdo una noticia que no fue noticia o no ha sido noticia a nivel nacional, pero que es de mi región, una población en donde los mismos vecinos se organizan durante las noches para cuidar la población. O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Que las personas en Chile tienen que, en el fondo, renunciar a sus horas de sueño para cuidar a las familias, ¿verdad? Eso, ¿no es esa acaso la principal función del Estado? Bueno, ahí hay una infracción patente de esta función. Y por último, bueno, hay otro tema que a mí me preocupa. ¿Cuántas cárceles va a construir este gobierno? ¿Alguien sabe? Por favor, pregúntenle, si algún periodista nos está escuchando, por favor, pregúntenle al gobierno cuántas cárceles va a construir. Porque resulta que no hay cárceles en Chile. Y es fundamental que existan más cárceles. Y no solo eso, porque también acá hay un tema de humanidad. Muchas de las personas, y aquí no se trata de justificar o decir que las personas que están en la cárcel son víctimas, ni mucho menos, pero ¿cuáles son las alternativas que también ofrece las cárceles en Chile para la reinserción social de quienes han delinquido? Porque un porcentaje importante de las personas que egresan de los sistemas penales en nuestro país, resulta que reinciden dentro de los 3 primeros años al egreso. Entonces, la verdad es que tenemos cárceles que se transforman en verdaderas universidades del delito. Correcto. Entonces, necesitamos más cárceles, necesitamos también políticas de reinserción social, porque de otra manera esto es imposible. Entonces, yo quiero interpelar aquí al gobierno y decirle, oiga, ¿cuáles son las soluciones en materia de migración y en materia de seguridad, Tomás? Luciano Grosshockey. A ver, yo creo que hay al menos 2 elementos importantes y uno tercero que mencionó la página a los que me voy a referir. Primero, el asunto de que las cosas, de cómo se hacen las cosas, de cómo se coordinan las cosas, de cómo yo escuchaba a Álvaro Belolio, que él estuvo a cargo de migraciones durante el gobierno del presidente Piñera, donde existía también crisis importantes. Recordemos que se ha refocilado la izquierda señalando una mentira, que es que Piñera habría ido a invitar personas a Cúcuta, ¿verdad? Lo cual no es bajo ningún punto de vista cierto, pero todas las expulsiones, ¿verdad?, se trataban a nivel diplomático con al menos 6 meses de anticipación. Eso es lo que él decía. Y acá nosotros tenemos primero una pésima coordinación diplomática. ¿Qué hace el embajador? El señor Gamuri fue senador, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la Cancillería? ¿Verdad? Coordinación entre los cancilleres. Tú no mandas un avión sin la certeza de que el avión va a poder aterrizar. Esto es una operación que demanda muchos recursos. Los aviones son caros. Entiendo que el costo de cada preso es altísimo por mandarlo, y los recursos, la verdad que no es que sobren, basta, por el contrario, escasean en estos términos. Mala coordinación de la agencia aeronáutica, ¿verdad? Dice, se han echado la culpa entre una y otra. Y por último, mala coordinación política. Toa dice una cosa, Monsalve dice otra, y yo tiendo a creerle más a Monsalve, y la verdad que no sabemos realmente qué es lo que ha pasado hasta el momento. Todavía no sabemos. Y está además el problema de que aparentemente, si es que no lo logras trasladar, en algún minuto va a tener que liberarlo. Entonces, esto va a ser peor el remedio que la enfermedad. Pero pasa también porque en algún momento en la Cámara de Diputados se pensó comenzar una acusación constitucional contra la ministra del Interior por no llevar adelante las expulsiones, ¿verdad? La verdad es que se pedía, a mi juicio, un número que era un poco alto, pero bueno, estas cosas dan un poquito para la exageración. Pero efectivamente, como se ve que los procesos han sido lentos, que han sido de muy poca gente, los diputados de Renovación Nacional estaban pensando hacer una acusación constitucional precisamente para que se llevaran adelante las expulsiones por la vía administrativa, ¿verdad? A lo mejor le faltó señalarle a la ministra Toa que era expulsiones, pero cumpliendo los requisitos legales. A lo mejor le faltó esa parte para que... Pero como lo que tú quieras. Pero ¿qué veo yo acá? Acá
En ambos casos, y acabamos de discutir nosotros la Defensoría de las Víctimas, el gobierno se adelanta básicamente a elementos que están... El gobierno, para variar, vive en campaña. Este gobierno no gestiona, no administra, porque básicamente a los que pueden hacerlo, que son la antigua concertación, este grupo no los deja, y los otros no saben directamente. El grupo de los Jackson, los Crispy, están metidos en otras cosas, las fundaciones, en ese mundo, pero la verdad que gestionar cero, nada. Y ya vemos cómo está la economía, ya vemos cómo está la seguridad, y ojo que se viene el problema de salud, porque si no se soluciona, del gobierno no le gustó la solución de los expertos, convocan expertos, pero no le gustó la solución de los expertos, entonces ahora resulta que le vamos a apretar el cuello a todo el sistema ISAPRE, y con ello van a caer las clínicas privadas, todas las personas de FONASA que se atienden en clínicas privadas, y vamos a tener un colapso en el sistema mayor. Entonces no hay gestión, cero gestión. Y por último, para abordar el tema y solo decir que como el gobierno está en campaña porque no quiere que se apruebe esta constitución, cada cierto tiempo expulsa a los migrantes, porque la constitución señala que la nueva constitución señala, la gente que va por el apruebo, dice, mire, se expulsará a las personas que hayan entrado ilegalmente en el menor tiempo posible, ¿verdad? O se hace una fiscalía, una defensoría a las víctimas, que también es parte del proyecto de nueva constitución. Es un gobierno en campaña. Por último, tema cárceles. Efectivamente, nosotros tenemos hoy día una población, una capacidad de población penal como de 35.000 más o menos, tenemos 42.000 y vamos a llegar a 50.000 de acá a 4 o 5 años. Hay preocupación por eso, yo he visto a Cordero preocupado, pero lamentablemente no se están construyendo cárceles. Lo que sí se está haciendo es modificando planos reguladores para poder ampliar las cárceles, pero no está dando abasto, y efectivamente nosotros estamos hoy día ante un fenómeno criminológico que requiere precisamente mejoramiento en ese asunto. Una de las razones por las cuales, entre otras, no se cerró el penal de Punta Peuco. Hagamos nuestra última pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando con Álvaro Iriarte, Pacha Pentier y Luciano Cruzcoca, acá en la 92.1 FM, y en pocos minutos volvemos para seguir conversando de actualidad política. Esto es Nuevas Voces. Voy a votar tranquilamente a favor, dijo ayer el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle en un video que dio a conocer su posición de cara al plebiscito del 17 de diciembre, una posición que se estaba probablemente esperando, particularmente por la Democracia Cristiana, que había iniciado gestiones ya varias semanas para evitar que el presidente Frei saliera a votar a favor. No hay que olvidar que el presidente Frei el año pasado fue uno de los expresidentes de la República que llamó a votar rechazo junto al presidente Piñera, y fue pasado al Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana por haber llamado a votar en una posición distinta a la de su partido. La Democracia Cristiana el año pasado llamó a votar, como era obvio, a favor de la propuesta de apruebo, a la propuesta de la Convención Constitucional, aprobar para reformar algún invento de esa naturaleza. El presidente Frei dijo algo distinto y fue pasado al Tribunal Supremo como expresidente de la República, una situación bien insólita en un partido moribundo como la Democracia Cristiana. Ahora se vuelve a desmarcar el presidente Frei, llama a votar a favor con total tranquilidad, dice que es necesario cerrar el tema constitucional, devolverle la estabilidad a Chile, atraer inversiones, que es un tema que el presidente Frei lo tiene preocupado hace varias semanas, con lo cual se dividen en dos los expresidentes de la República, ¿no? El presidente Lago y la presidenta Bachelet enmarcados en el en contra, el presidente Frei y el presidente Piñera, algunos dirán dos exdemócratas cristianos, hoy día en la posición del a favor. Es bastante interesante el eje como se repite respecto al plebiscito pasado. ¿Qué te parece, Álvaro Iriarte, la decisión del presidente Frei, bastante valiente, con bastante coraje respecto a su mundo político probablemente? No, claro, yo no soy fan del presidente Frei ni de su padre como presidente, pero sí encuentro que es valiente, y además encuentro que es consecuente, porque en el fondo da los mismos argumentos, claro, que expuso en su momento y explica por qué votaba en contra, y ahora los repite y explica por qué vota a favor. Yo lo encuentro muy valioso, pero también yo encuentro que esto sirve sobre todo para la derecha y la centro derecha, para romper algunos mitos, porque fíjate que cuando el otro expresidente, don Ricardo Lagos, salió dando una entrevista donde no fue capaz de decir si votaba apruebo o rechazo, la centro derecha interpretó que toda su crítica iba, porque en el fondo el texto era malo y había que votar rechazo, se apresuró a levantarlo en andas como una procesión de entrada a un templo, y después el mismo presidente se bajó y dijo, no, si yo voto apruebo, aunque es malo y hay que reformar, con ese punto de prensa a la salida del local de votación. Y ahí está la comparación. O sea, quizás la derecha y la centro derecha deberían mirar más a cómo se comporta Frei y cómo está siendo revalorizada de alguna manera el gobierno de Frei, que claro, no tiene un perfil como el que se le ha dado y se ha querido dar por sí mismo también Lagos, del gran estadista, pero ha resultado tener mucha mayor claridad de visión de los próximos 50 o 40 años que la que tiene Ricardo Lagos.
Así que yo creo que es muy valioso, muy valiente. Y lo otro, tú lo dijiste, la democracia cristiana es una carcasa. O sea, la democracia cristiana, probablemente Eduardo Frei, con las 2 declaraciones que ha hecho a raíz del plebiscito, representa de mejor manera todo el background cultural y político de la democracia cristiana que lo que es hoy día la directiva, y no sé, creo que le quedan 4 diputados y 3 senadores. Pacha Pentel. Sí, la democracia cristiana no tuvo un convencional constituyente, la vez pasada fue a Chain, que se terminó yendo. ¿Y ahora sacó cuánto? Y ahora no tuvo ni uno, por supuesto. ¿En serio? Bueno, Tiene un gobernador regional que va a dar todos los matinales, pero tiene menos atribuciones que... Bueno, la democracia cristiana efectivamente es un partido, yo creo que en franca desintegración a esta altura. Ya está dando sus últimos latidos, o tal vez estos manotazos de ahogado, porque yo creo que estos también son intentos para poder ser incorporados al gobierno. Es un partido que ya se suma, o sea, que está lejos de ser de centro hace rato y que más bien forma parte de las filas más izquierdistas de este país. Eso es el primer punto. Hay un argumento que señala el expresidente Frei que yo creo que refleja el sentir o la percepción que tienen varios líderes políticos respecto a lo que es la propuesta de texto del Consejo, y es que, como bien sabemos los abogados, un buen acuerdo es aquel en que nadie queda lo suficientemente contento, porque todos tuvieron en alguna medida que ceder puntos relevantes, y eso sucede con la propuesta de texto. Y por último, también me parece positivo que el expresidente Frei también manifestara su posición a un plazo prudente del plebiscito de salida. ¿Y por qué? Porque un porcentaje importante de las personas no ha tomado su posición todavía y tiene una lata espantosa de enterarse y de conocer en profundidad todo el proceso constituyente, lo que señala el texto o no, y por lo tanto estos son señales políticas relevantes. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer aquí es hacer un llamado a todos esos liderazgos políticos que se han mantenido un poco reticentes a asumir el liderazgo que les corresponde. Y en ese sentido, bueno, yo llamaría, por ejemplo, a la alcaldesa Evelyn Matei, como hace algunos días, de hecho, lo hizo Marcela Cubillos a través de Twitter, al alcalde Carter, al ex candidato José Antonio Kast, y a otros líderes políticos relevantes de nuestro país, para que a través de señales similares a las del presidente Frei, entonces logren indicar el camino a los ciudadanos que ya están en un porcentaje importante, ellos muy agotados con este proceso, y la verdad es que no tienen muchas ganas de conocer, sino que les digan. Y lo digo por experiencia, porque el otro día estaba en Talcahuano, orientando gratuitamente, de manera legal y gratuita a las personas en la feria, y una persona se nos acercó y me dijo: oiga, señorita, ¿me puede explicar esto del proceso constituyente? Y yo, bueno, me enredé un poco, porque la verdad es que no andaba haciendo campaña, estábamos trabajando con los voluntarios de la fundación. Entonces yo le dije, le expliqué el proceso rápidamente, y me dijo, pero ¿cómo tengo que votar el plebiscito salida? Entonces le dije, pero dígame usted, ¿cuál es el punto relevante para usted en el proceso constituyente? No, si no me interesa eso, dígame qué tengo que votar para que esto termine. Y yo le dije, ¿sabe qué? Dígame, ¿por qué presidente votó la última elección? No, me dijo, voté por José Antonio Kast. Ya le dije, José Antonio Kast va a votar a favor, así que usted también tiene que votar a favor. Ah, ok, bueno, voy a votar a favor entonces, sí, más fácil. Entonces hay que simplificarle también la pega a las personas, pues, y además a esta altura del año la verdad es que estamos todos bien cansados. Imagínense cómo estamos de cansados del proceso constituyente, Tomás. Luciano Cruz-Joaquín. Reivindico a Frei. Yo creo que Frei, mirado en perspectiva, Frei tiene un poco el fenómeno que le pasaba de la Rúa en algún momento. De la Rúa tenía esa propaganda cuando hacía campaña contra Menem, que Menem era entretenido, andaba en Ferrari, la R la pronunciaba así, ¿te acuerdas? Andaba en Ferrari y dicen que yo soy aburrido. Y era aburrido, y Frei también, fome. Pero cuando uno piensa, uno ve... El candidato del 2009 era muy fome. Sí, esa candidatura fue un mal paso quizás, pero cuando uno piensa en lo que hizo en términos de privatizaciones, yo quiero perderle también el miedo a las palabras, claro. En términos de concesiones, ¿verdad? Todo lo que tenemos en términos de grandes concesiones de obras públicas, mucho se hizo en el gobierno de Frei, otro tanto de Lagos también, pero mucho se hizo en el gobierno de Frei. Apertura al comercio internacional, particularmente al sudeste asiático, ¿verdad? El empezar a relacionarnos con economías emergentes, no solamente las más consolidadas como Estados Unidos o la Unión Europea, ¿verdad? Es obra también de Frei y ha sido muy constante en aquello. Crecíamos al tenor del 6%, yo que le tengo mucho cariño y amistad a Eduardo Aninat, fue un estupendo ministro de Hacienda. También anunció el voto a favor. También anunció Eduardo Aninat el voto
voto a favor, le costó, vienen de una cultura que se opuso con mucha fuerza a Pinochet y naturalmente que aparecer aliados, como hoy día hay un mundo de centro izquierda que está aliado a la derecha y a la centro derecha por razones obvias, porque esta gente perdió el destino, perdió el sentido, esa izquierda radicalizada, ¿verdad? Y hay gente más o menos sensata de centro izquierda que dice, mire, del país con el proyecto que presentó la convención iba al despeñadero, es un desastre, muy distinto que lo que se está presentando ahora, pero él mezcló libertad política, fortalecimiento institucional, seguridad, fue un gobierno bastante seguro, no hubo mayores atentados ni terrorismo, ¿verdad? Y con mucha libertad económica. Entonces yo reivindico a Frei y me alegro también que tenga la valentía de decir, mire, acá qué es lo que hay que hacer. Si hay mucha gente que me dice, oye, pero es que el artículo 23, literal 14, párrafo número 4, señala expresamente. Yo le digo, compadre, veamos el general, ¿verdad? Tratemos, nadie va a encontrar la constitución perfecta, eso no existe, pero en la suma y en la resta, ¿verdad? Y en la circunstancia política, yo creo que esta constitución para el apruebo y que los números están subiendo, yo llamaría también a las personas a no asustarse, dicen, no, es que vamos perdiendo. Sí, la gente ha sido testigo desde el 2019 en adelante más o menos de 18 procesos electorales, en distintas elecciones, a veces conjuntos, ¿verdad? Entonces la gente está hasta el moño. La decisión del voto está hastiada, es cierto. La decisión del voto se está tomando prácticamente al final. Y hoy día el voto del presidente Boric es el voto del en contra, y el voto del Frente Amplio y de toda la gente que votó el mamarracho constitucional es el en contra, ¿verdad? Y hoy día tenemos una buena alternativa de cerrar este proceso con una constitución con una propuesta de constitución bastante buena. Y esa es la propuesta del a favor. Por tanto, ese es el análisis que ha hecho el presidente Frei y que yo comparto absolutamente. Y quiero reivindicar también su valentía, su capacidad de enfrentarse también a su sector político tradicional y decir, mire, íbamos por mal camino, por este lado creo que vamos por mejor camino. Luciano Roscoqui, Álvaro Iriarte, Paz Charpentier, se nos acaba el programa este día viernes, 13:55 aquí ya en la 92.1. Les agradezco su participación en este panel de día viernes. Les agradezco a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios a través de las distintas redes sociales. Los invito a que se queden en la 92.1, porque ya viene Deportes en Agricultura en pocos minutos más. Que tengan buen fin de semana. Supe que hay un feriado luego el 8 de diciembre, yo no lo tenía para nada contemplado. Sí, el día de la Asunción de la Virgen. El mundo católico lo celebra. Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción. Sí. Sí. El mundo católico lo celebra todavía, parece. Sí, el de Atacama. Oye, algún día vamos a tener que conversar en profundidad la situación migratoria de Copiapó. Que tengamos fin de semana, querido amigo. Nosotros nos reencontramos el día lunes, en esa última semana de noviembre, un año que ya pasa volando, cuando ya quedan solo 3 semanas para este plebiscito del 17 de diciembre. Así que estén muy bien, que descansen. Ya viene Deporte en Agricultura. Que estén bien. Chau, chau.